A elaborarlo más o menos febrero o marzo de este año. La primera versión de estas ideas las expuse en Costa Rica en el mes de julio. Tuvimos un encuentro de el grupo de pensamiento crítico que dirige Francis Kelamer, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta que las ideas funcionan, estas ideas funcionan. Pero debo decir, a riesgo de pecar de ingenuo, que estamos tocando temas tan trascendentales, tan fuertes, tan profundos, que mi problema es siempre cómo decirlos, cómo introducirlos, cómo transmitirlos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un tremendo esfuerzo de reflexión para intentar ordenar todo lo que he estado pensando desde fines del año pasado. Y la idea gira en torno de qué es aquello que en última instancia se está jugando en procesos como el cubano, el venezolano y el boliviano en primera instancia. ¿Qué es aquello que está en juego en última instancia? ¿No? Para, a partir de esa tematización, reorientar el sentido de la lucha, el sentido de la revolución, de tal modo de que en medio de la aparición de acontecimientos tan dispares, tan disímiles, a veces tan confusos, en medio de todo eso, podamos encontrar un rayo que sea capaz de iluminarnos todo, de tal modo que sepamos dónde está adelante, dónde está atrás, dónde nos quedaríamos, por dónde podríamos continuar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esta exposición yo le he llamado, es un título tentativo, ¿no? En filosofía decimos, las grandes hipótesis aparecen como conjeturas. Entonces, entre mi exposición de Costa Rica y ahora es todavía una conjetura y estoy tratando de formularla como hipótesis. La hipótesis, la conjetura gira en torno del problema siguiente. ¿Por qué la obra de Marx en última instancia sigue siendo de las críticas más radicales que se le ha hecho no solamente al capitalismo, sino también a la modernidad y que hasta ahora sigue siendo vigente? Por un lado. Por otro lado, ¿por qué es que gran parte del marxismo del siglo XX no ha entendido eso? Y en parte seguimos heredando los problemas de interpretación de la realidad producto de ese tipo de tematización, para ver en qué medida podemos trascender el entrante en el cual cierto tipo de pensamiento marxista de izquierda ha caído. Entonces, como siempre digo, ¿no?, mi posición crítica respecto del marxismo del siglo XX no es nihilista, en el sentido de que, digamos, esos güeyes se equivocaron y hay que hacer un recontra nueva. No, compañeros. A los grandes pensadores, a los grandes marxistas, mis respetos. Yo me saco el sombrero porque la cosa que enfrentaron ellos fue difícil y elaborar los conceptos y categorías es algo difícil, es algo complicado. No es una mera tarea teórica, es una tarea profundamente política. Y cuando digo política no me estoy refiriendo a la política de los partidos políticos, me estoy refiriendo a la política que tiene que ver con la transformación de nuestras vidas y de la realidad toda, en la cual nosotros ponemos la corporalidad y a veces nos va en feria, pero hay que seguir adelante. Entonces, ¿cómo seguimos reorientando la lucha? Ese es el problema. Y tiene que ver con la naturaleza del pensamiento dialéctico que Marx ha desarrollado. Entonces yo digo, es posible que sea o muy soberbio o muy ingenuo, pero me parece que estoy dando pie con bola en la comprensión de la naturaleza de la dialéctica de Marx. O sea, en toda mi ingenuidad voy a decir yo ahora, me parece que lo que voy a decir ahora es nuevo.
Pero, como siempre digo, no es por afán de novedad, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver por atrevernos a pensar la realidad de modo radical. Y por eso, para que, o sea, que siempre digo, ¿no? En procesos como los nuestros, no basta con echarnos porras, ¿no? Hay que seguir adelante, sí, compañeros, estamos en buen camino, sí, dale, echar. No. Aquí la cosa, como dice Marx, hay que darle una fundamentación racional que aspire a constituirse en el pensamiento científico, en el sentido de Marx. ¿Se acuerdan esta discusión del socialismo utópico al socialismo científico? No es que Marx esté en contra de la utopía. Lo que pasa es que Marx le llama a los socialistas utópicos en el sentido de que ellos, cuando se plantean la utopía, no tematizan explícitamente cómo lograr la utopía, ¿no? Entonces, por eso son utópicos en el sentido de ingenuos. Entonces dice, hay que pasar a un análisis científico de la ley en el sentido de cómo es que fáctica y materialmente podemos hacer viable, hacer posible, no solamente la revolución, sino en este caso el socialismo, ¿no? Esa es la disyuntiva. O sea, no basta con echarnos porras, ¿no? De que Chávez, de que el Che, de que ahora Maduro. No, hay que a todo eso, las comunas, a todos hay que dar una fundamentación. Y por eso el retorno a la reflexión metodológica, ¿no? Entonces ahora yo quiero dar ese tipo de especificidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es plantear cómo es que he llegado al tema. Entonces es un poco la naturaleza del pensamiento epistemológico. El pensamiento epistemológico, a diferencia del pensamiento teórico, no se limita a exponer contenidos de conceptos, sino que lo que hace fundamentalmente es mostrar cómo se ha producido el contenido del concepto, ¿no? Cómo se ha elaborado. Y en consecuencia, ¿cómo es que se lo podría seguir desarrollando, ¿no? Este servidor proviene de esa tradición epistemológica. No tengo, en este sentido, digamos, ningún tipo de ligazón con los de la escuela de las epistemologías del sur. Fines del año pasado, especialmente a principios de este año, cuando este cuate que le dicen White Dog, no pronuncio su nombre porque son malas palabras, ¿no? Empieza con toda su politiquería en el pésimo sentido de la palabra, apoyado por el imperio, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer cualquier cantidad de noticias, análisis, informes, etcétera, etcétera. En realidad, yo siempre estoy observando bien todo esto que dice. Y todo el mundo, izquierda y derecha, del centro para adentro, etcétera, todos coinciden en que se quiere atacar a Venezuela por su riqueza material, en este caso el petróleo, el oro, las tierras raras, el agua, etcétera. Pero todos en última instancia llegan a eso, ¿no? Yo me decía, a ver, en Venezuela es la única riqueza que hay. Es cierto que hay petróleo, cualquier cantidad para 100 años, etcétera, ¿no? Y otras cosas del agua, la fauna, es cierto. Pero otra vez, ¿no? Vuelvo a la ideología con la cual han llegado los conquistadores, ¿no? Han llegado acá y la han declarado pura naturaleza. Nuestras culturas las hicieron desaparecer, ¿no? Es cierto que en Venezuela es la única riqueza que hay y por la cual se la quiere combatir y atacar, ¿no? Entonces, cuando se tematiza de ese modo, aunque se esté bien comprometido con la realidad, la forma de la tematización sigue siendo moderna, porque es una tematización sin sujeto. En el lenguaje de Marx y de Hinkelhammer es una tematización sin ser humano, ¿no? Es una tematización sin sujeto en el sentido de es una tematización moderna porque todo
lo concibe como objeto, hasta al ser humano, y se pone fuera de la realidad, como si fuese el ojo de Dios. Entonces tematiza todo lo que está fuera del ser humano, como si el ser humano no tuviese que ver con la construcción de eso. Entonces se está en defensa de un proceso como el nuestro, pero la forma de la racionalidad sigue siendo moderna, cuando yo creo que en Venezuela la única riqueza que hay es la material. Entonces, siguiendo la forma de reflexión de Marx y de Kinkelhammer, ¿no será que entre los venezolanos también hay riqueza? Y cuando hablo de los venezolanos, me estoy refiriendo a aquella gente, aquellos seres humanos, aquellos sujetos que se han atrevido a encarnar un proyecto revolucionario que surge desde Bolívar y atraviesa varios momentos coyunturales y que en última instancia en esta coyuntura se encarna en Chávez. ¿No será que quienes están luchando porque un proceso como este, una revolución como esta, son seres que encarnan un tipo de riqueza en el sentido de la subjetividad humana? ¿Por qué en este tipo de análisis, ¿no?, respecto de lo que hay de valioso o no en Venezuela, por qué nos limitamos a que lo único valioso son las riquezas materiales y los seres humanos, y digo, y los venezolanos y las venezolanas no serán valiosos? Especialmente aquellos que están dando la vida por este tipo de proceso. ¿No será valioso Chávez? ¿No sería valioso Bolívar y gente como Chávez o Bolívar? ¿No? ¿Serán o no serán? ¿No? No hay una reflexión explícita al respecto. Ahora, ¿por qué no hay esa reflexión explícita al respecto? Justo en esta coyuntura, ¿no?, entre las guaidonadas y las intentonas estas del famoso concierto que iban a hacer, ¿no?, que supuestamente iba a ser por la libertad y todo eso, no, pues la derecha se movía a diestra y siniestra con todo tipo de afirmaciones y análisis, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo tengo una cita, me he dado la modestia de anotar la cita, ¿no?, porque un poco expresa de modo condensado la posición que el primer mundo, pero especialmente el gobierno de Trump, o digamos el Pentágono, la CIA, ¿no?, FBI, del Departamento de Estado, etcétera, etcétera, tienen acerca de gente como la nuestra, ¿no?, y que en parte justificaría o justifica el porqué las intentonas de todo ese tipo de gente. Entonces, este señor, esta es una entrevista que le hacen, se llama Lawrence Wilkerson. Es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, ex jefe del equipo del secretario Colin Powell durante el gobierno de George Bush, ¿no? O sea, no es cualquier chalucho, es una voz más o menos oficial. Entonces, él dijo en una entrevista a principios del 2019, esto está publicado en el periódico La Jornada el 13 de marzo de este año, ¿no? Dice Lawrence Wilkerson, dice: yo estuve en el gobierno que en el 2002 esencialmente inició lo que fue un golpe de Estado de combustión lenta contra Hugo Chávez. Y no tengo duda de que esa operación continúa con altibajos contra Nicolás Maduro, y ahora Elliot Abrams y otros nos están diciendo que está rindiendo frutos. En otra entrevista para The Real News Network, este mismo señor decía: ninguna acción en nuestro hemisferio de la que tengo memoria se ha tratado jamás de democracia y libertad.
aunque usamos fácilmente esas palabras para describir nuestras motivaciones, porque hacen sentir bien al somnoliento pueblo norteamericano. Usualmente, dice este señor, es por razones comerciales, sea Guatemala y la United Fruit Company, o como hoy día en Venezuela, donde se trata de petróleo, y ese 5% de la población con la cual tenemos relaciones. Esto es, el gobierno norteamericano o las oligarquías norteamericanas, para ellos les es suficiente armar lazos, conexiones, relaciones sólidas con el 10% de la población local de nuestros países. Aquí dice el 5%. Con eso para nosotros es suficiente. Y con esta gente se puede controlar al pueblo. ¿No? O sea, con que nosotros logremos amarrar con este 5%, yo siempre digo 10%, porque hay otro 5% que sirve a este otro 5% que está ligado directamente con el capital transnacional y el Departamento de Estado, el FBI, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay los que se prestan a servir a los que se ponen al servicio del imperio. El ahora profesor de la Universidad Williams and Mary, Lawrence Wilkinson, recordó que las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica es para, cito de nuevo, mantener en el poder a ese 5% de la población que suele ser la cúpula empresarial de esos países, porque son quienes tienen relación con nuestros negocios. Pero lo que eso hace, obviamente, es ponernos en contra de ese más del 90%, particularmente de los que viven en los barrios y los guetos, los pobres sin poder político, los sin futuro. O sea, ellos saben, ¿no?, de que los pueblos están en contra de ellos y les vale. Y concluyó, dice, lo que hizo Chávez fue empezar a revertir eso, como otros lo han intentado en América Latina. Es decir, trató de dar un poco de poder político, un tantito de dinero, de prosperidad a las clases bajas. Y eso no es aceptable. No se puede permitir eso cuando los hermanos Koch, ExxonMobil, Coca-Cola y todos los otros intereses comerciales estadounidenses no quieren eso. Está clara la posición. O sea, como dicen en México, no hay por dónde perderse, ¿no? Tienen una visión, digamos, lo peor, de la más baja, de lo que son nuestros pueblos, ¿no? Otra vez la pregunta que me hago, ¿será que en Venezuela, en países como Venezuela, la única riqueza que hay es la material? Otra cita, aquí tengo de Zbigniew Brzezinski. Es un gran geopolítico norteamericano, comparable al genio de, porque es genioso, Henry Kissinger. Entonces, él decía en uno de sus grandes libros, cuando de dominar se trata, es preciso para América Latina generar un sentimiento de inferioridad. Apocarnos de tal modo de que nosotros creamos que no somos nada, que no servimos para nada. ¿Es cierto eso, compañeros? ¿Es cierto que la única riqueza que hay en Venezuela es, o digamos en América Latina o en América del Sur, es la material, ¿no?, digamos la naturaleza? ¿Qué hay de los seres humanos? Entonces, ahí es donde me parece el tema, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras humanidades? ¿Qué pasa con lo que nosotros pensamos y o creemos acerca de lo que nosotros somos o no? ¿No? Después, otra vez, es la pregunta por el sujeto, es la pregunta por la subjetividad, es la pregunta por la humanidad, por el tipo de idea que de ser humano tenemos cuando queremos luchar por algo llamado revolución, en este caso el socialismo, ¿no? Y de pronto, bueno, entonces yo empiezo a revisar las fuentes, los grandes pensadores,
los grandes revolucionarios. Y me topo con el Che. ¿No? Este servidor un poco es heredero de las luchas del Che, ¿no? Estas reflexiones relativas al hombre nuevo, hoy diríamos al ser humano nuevo, para nosotros fue fundamental. El modo como nos relacionamos, no solamente con esas ideas, sino con el ejemplo que él dejó. Entonces, volví a varias citas, pero me anoté esta, ¿no? Para conectar con las cosas que este servidor quiere desarrollar ahora. Entonces, esta cita, ¿no?, es un conjunto de citas del socialismo y el hombre en Cuba, ¿no?, de marzo del 65. Entonces, yo voy a cambiar un poquitito la redacción para que se entienda ahora en el lenguaje nuestro, pero no estoy traicionando el sentido de lo que él dice, ¿no? Entonces, decía el Che a los revolucionarios en general, y yo les digo ahora a ustedes, porque a ustedes ahora les ha pasado la bola, les ha tocado la bola. Dice el Che: déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Lo que hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos por venganza, no lo hacemos por rencor, lo hacemos por amor. Luchamos para que haya justicia, no revancha. Nuestros revolucionarios de vanguardia, ¿no?, tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas. Cuando está utilizando la palabra sagrado, yo me lo tomo muy en serio. Y me lo tomo en el sentido en el cual Marx utiliza ese mismo lenguaje cuando desarrolla su teoría del fetichismo. El día miércoles voy a llegar a eso. Perdón, el día jueves. La palabra sagrada no es cualquier palabra. Como dicen los gringos, es una big word. Y hay que tomarla como lo que es. Decía Chávez: esta tierra es sagrada. ¿Sus habitantes lo serán? Estoy preguntando, ¿no? Alguien dijo sí. ¿Qué significa eso? ¿No? Y el significado de eso no puede ser un mero sermón del domingo. Tiene que ser una fundamentación racional que aspira a constituirse en un juicio de hecho. Así tiene que ser. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que realizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas, y hacerlo único, indivisible. En esas condiciones hay que tener una gran dosis de sentido de justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo y de movilización. No solamente palabras o discursos, actos que sirvan de ejemplo. Actos que sirvan de ejemplo quiere decir, quien dice que es revolucionario tiene que ponerse a la altura de esa empresa, es decir, tiene que constituirse en ejemplo de lo que eso quiere decir. De lo contrario, es un mero hablador. Y a su vez, ese ejemplo tiene que ser capaz de movilizar a los demás. Tiene que ser actos que trasciendan de tal modo la mera egoidad que impacten al común de la comunidad.
vuelvo al Che, el revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su pueblo, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte. No hay un momento en el cual uno puede decir, ya estoy cansado. No, hasta la muerte. Recuerdo el día ese que iban a ingresar aquí los rastreros del White Dog y compañías por la frontera, ¿no? Y no entraron, no los dejaron pasar ustedes. Y entonces en la noche hubo un programa en la hojilla, pues yo estoy atento, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué no están diciendo? Y justo desde la hojilla se invita a dos constituyentes. No me acuerdo sus nombres, ¿no? Pero fue esa noche, o sea, estaba empezando en caliente, no es que hubo unos 2 o 3 días para pensar la situación, no. Entonces ellos decían, nosotros estamos aquí para dar la vida por este proceso y demás cosas. Entonces, uno de ellos se pone a reflexionar en torno a la muerte de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. Dice, cuando los gringos ingresaron a Irak, ¿qué hizo Saddam Hussein? Se escondió. Cuando empezaron a atacar a Libia, ¿qué hizo Muammar Gaddafi? Se escondió. ¿Y qué pasó al final? Los encontraron y los mataron como a perros. Tranquilamente podrían haber tomado un fusil, haber salido a las calles y haber luchado y hubiesen pasado de otro modo a la historia. Hasta ahí la reflexión de ellos. Pero yo inmediatamente estoy elaborando, sin diálogo con las de ella. Y entonces surge la siguiente reflexión. Un revolucionario, y esto lo dice el Che, solamente puede convertirse, puede transformarse en revolucionario en una revolución. Para hacer la revolución hay que estar en una revolución. Para ser revolucionario hay que participar de ese proceso, de tal modo que ese proceso constituya mi subjetividad en la subjetividad de un revolucionario. Y ustedes tienen ese privilegio. Todas las noticias que están pasando ustedes, si la escasez, todo eso, compañeros, visto desde esta perspectiva, es un privilegio. Como dicen los grandes luchadores, los hierros más nobles se templan en los fuegos más vivos. Todo este proceso está hecho para saber de qué madera están hechos ustedes, para saber si de verdad están a la altura de un desafío como este. Entonces, no basta con querer ser revolucionario, hay que asegurarse, es lo que hizo el Che, por eso se fue a Cuba. Si no se hubiese quedado en Argentina o en México, se fue donde se va a hacer la revolución, donde se está haciendo la revolución, y ahí se hizo revolucionario. Pero si dices que eres revolucionario, asegúrate de vivir como revolucionario. Y si dices que estás viviendo como revolucionario, asegúrate de morir como revolucionario y no de morir como un pendejo. Entonces, bueno, la reflexión del Che nos lleva a la tematización del contenido. Él se refiere mucho al partido, ¿no? Este servidor ya no se refiere al partido. La forma del partido ha sido rebasada, ¿no? El caso de Ecuador y de Chile últimamente está mostrando que pueden haber grandes movilizaciones sin la necesidad de partido, ¿no? Entonces ahora ni siquiera clases, son pueblos. En el caso de Venezuela, es un pueblo que puede constituirse a sí mismo como una vanguardia humana. Una vanguardia humana quiere decir
un tipo de humanidad que es capaz de orientar a la humanidad en general lo que podría y debiera ser un ser humano cuando dice que es revolucionario. Y en medio de todas las dificultades, de todas las adversidades, este servidor tuvo un tiempo asma. Y a mí me admiraba leer, enterarme cómo es que el Che... En ese entonces no había la medicación que hay ahora. Entonces cómo él, con ataques de asma, ¿no? Es decir, caminando en medio de la selva, arrastrando el fusil, la mochila, sus diarios, y nunca se quejaba. El revolucionario que se queja no es revolucionario, es cualquier cosa. Nunca se quejaba. Él sabía, ¿no?, la tarea que se había echado encima de los hombros, lo que ello implicaba y el modo como quería que trascender todo tipo de adversidades. Porque acuérdense, compañeros, el amor es más poderoso que la muerte. Y no lo dice este servidor por primera vez, es algo que sabemos, pero en lo cual habitualmente nosotros no creemos. Para empezar a ingresar un poquito en el tema, ¿no?, esta crítica que se le ha hecho a la religión en el más sentido de la palabra. Ser creyente, compañeros, no es fácil. No es fácil, ¿no? Entonces, un poco lo que sesiones anteriores decía, ¿no? No es lo mismo creer en Jesucristo que creer en lo que él creía, ¿no? No es lo mismo creer en Marx que creer en lo que Marx creía. Y en el caso de ustedes, no es lo mismo creer en Chávez que creer en lo que Chávez creía. Creer en lo que Chávez creía, en lo que Marx creía y en lo que Jesucristo creía es difícil, compañeros. Nosotros somos incrédulos. Y lo digo por experiencia propia. Yo mismo afirmo conocimientos que son válidos, objetivos, valederos. Yo digo, sí creo, un día, 2 días, 3, pero después de eso me olvido, ¿no? Porque es difícil creer en lo más noble, porque creemos que somos basura. Parte de la colonialidad existencial con la cual el primer mundo nos ha sometido, ¿no?, consiste en creer que nosotros somos nada, somos objeto, que en sí mismos nosotros no valemos, ¿no? Y eso lo ha operado, bueno, esa ideología se ha producido sistemáticamente en los Estados Unidos desde 1619, hace 400 años, exactamente cuando el primer cargamento de esclavos llega a las costas de Virginia, ¿no? Y ahí los norteamericanos empiezan a desarrollar este tipo de práctica intersubjetiva de cómo, ¿no?, a afros, ¿no?, seres humanos, degradarlos y degenerarlos a objetos sin capacidad de voluntad propia. Una negación total de la subjetividad. Y ese proyecto, déjenme decirles, está intacto. La oligarquía norteamericana, comandada por gente como Trump, quiere explícitamente, literalmente, convertir a los pueblos del tercer mundo en los esclavos modernos. Pero cuando digo esclavos modernos, compañeros, piensen en los esclavos africanos. Como quieren convertirnos en eso, para seguir acumulando riqueza, capital, dominio, etcétera, etcétera. La ideología con la cual se ha constituido el capitalismo norteamericano, con la cual ha desarrollado a la racionalidad moderna, que se ha actualizado con el modelo neoliberal, sigue intacto. Por eso ellos creen que pueden hacer con países como los nuestros lo que quieran. Justo en esos días que les estaba diciendo y yo narrando, vi un programa que me hizo parar los pelos de punta. Una entrevista que en este canal de la derecha en Miami
en Florida, Telemundo, ¿no? Le hacía una conductora a un general retirado de origen latino, ¿no? Entonces, este señor de origen latino, no era cubano, me doy cuenta por el acento, ¿no? O era venezolano, o colombiano, o centroamericano, por el tipo de acento, ¿no? Entonces, le preguntaba a la entrevistadora y le decía, pero todos los intentos, todas las acciones que se han implementado desde el gobierno norteamericano y demás, ¿por qué no dan resultado? Entonces le decía este general, ya todo está casi arreglado. Lo único que estamos discutiendo, lo único que se está discutiendo con el gobierno de Maduro, fíjense, es a cuánto asciende cada cabeza, o sea, cuánto vale cada quien. Entonces le dice la entrevistadora, ¿tanto así? Y le dice el militar, sí, le dice, porque usted sabe, todo el mundo tiene precio, ¿no? Si todo el mundo tiene precio, nada lo hacemos por altruismo, nada lo hacemos de verdad, nada lo hacemos humanamente, nada lo hacemos libremente, todo lo hacemos por egoísmo, por un bien individual. ¿Sí se entiende? Si es así, entonces es imposible cualquier revolución. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué somos? Es una reflexión relativa a la subjetividad de la humanidad de la cual nosotros decimos que somos portadores. Entonces, decimos que somos revolucionarios todos los días. Bueno, está bien, es fácil decirlo, ¿no? Ahora, bueno, hay que tomar conciencia de qué es aquello que está implícito en eso. ¿Qué implica decir soy revolucionario? Eso tiene que ver con la reflexión dialéctica de Marx. Entonces, un poquito para hacer la transición a la exposición del día de mañana, ¿no? Por favor, todas las preguntas que tengan, háganmelas llegar por escrito. Hoy y mañana voy a exponer. Y el día jueves voy a empezar respondiendo a las preguntas. ¿Está bien? ¿No? Me va a interesar mucho las reacciones de ustedes. Entonces, desde la perspectiva, no solamente del imperio, en este caso Estados Unidos, no solo desde la perspectiva del capitalismo, sino de la modernidad. Pero empieza con el capitalismo. El ser humano, por naturaleza, es egoísta, ¿no? Formalmente, empieza con Adam Smith, en La riqueza de las naciones. O sea, empieza con una antropología. El capitalismo, para poder sostenerse, para poder desarrollarse, necesita producir su propia idea de ser humano. El ser humano todo lo que hace, lo hace por un interés egoísta, mezquino, egocéntrico y ególatra, ¿no? Y a la reunión de todo eso le llama sociedad. Por eso, insisto, quiero volver a insistir, la idea que de sociedad desarrolla Marx en El Capital es negativa, éticamente perversa. La sociedad es la articulación de todos los egoísmos y egocentrismos e intereses mezquinos particulares de los individuos, grupos o corporaciones. Eso es la sociedad. Y eso es lo que ha producido el capitalismo y se ha desarrollado en la modernidad. Por eso quienes están involucrados en un proceso como este, que se llaman a sí mismo sociedad, es una autocontradicción. Se están metiendo en un autogol. Están diciendo, no somos revolucionarios, porque estamos haciendo esta revolución por intereses egoístas, mezquinos, egocéntricos y ególatras, ¿no? Es cierto eso, compañeros, ¿no? Pero la cosa no empieza con Adam Smith. Empieza siglo y medio antes. Entonces, ahora, para hacer un poquito memoria de mi exposición del año pasado.
es la discusión entre Thomas Müntzer y Lutero. Y la discusión en última instancia es ¿qué significa eso llamado ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿No? Y había mostrado, voy a ir al tema casi con detalle, porque hay que darle una fundamentación a todo esto. La historiografía moderna ha intentado ocultar, negar, velar el tema. Entonces, un poquito para recordar, cuando Ernst Bloch publica su Espíritu de la Utopía, más o menos 1819, pero en el ambiente filosófico alemán dice, ahora sí ha vuelto la filosofía, y ha vuelto marxista, etcétera, etcétera, que 2, 3 años después publica Thomas Müntzer, Teología de la Revolución, y todo el mundo ya se lo despacha, este tipo, ¿no? Y encima de eso atacando a Lutero, y Lutero es el padre de la cultura alemana, ¿no? Entonces se lo despachan fácilmente a Bloch, entra en descrédito justo cuando está cesando la República del Weimar, ¿no? Y empieza el ascenso del nazismo, y entonces tiene que salir cada quien donde puede, y ahí se difumina todo el problema, ¿no? Y este servidor se ha dado la molestia de ir rastreando el problema ¿Por qué es que, en opinión de este servidor, el marxismo que desarrolla por un lado Bloch y por otro lado Benjamin son de los más potentes y paralelamente de los más descuidados, y en el caso de Benjamin de los menos comprendidos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, de pronto descubrimos de que la obra de Marx, la obra dialéctica de Marx, la discusión con la dialéctica de Hegel, empieza también con una antropología. Entonces, casi todo el mundo, especialmente Althusser y compañía, dijeron, ese es el Marx chavito, el Marx chamo sería tú, ¿no? El Marx chamito, el genio, el filósofo, ¿no? Sí que se preocupa de aquí lo que está creciendo, ¿sí? ¿No? Y se lo despacharon fácilmente, porque en el Capital supuestamente no hay nada de eso, no, hay que tener categorías. Estamos descubriendo cualquier cantidad de citas en las cuales eso sigue la reflexión antropológica. Nunca la abandonó, ¿no? Entonces, un marxismo cientificista, pero cientificista en el sentido de no partiendo de la idea de ciencia de Marx, sino partiendo de la idea de la ciencia burguesa. Un marxismo cientificista no lee eso, está en el texto, pero no se da cuenta que existe. Entonces no lo han tematizado, no lo han desarrollado. El marxismo del siglo XX siguió pensando, siguió presuponiendo la idea que el ser humano produjo el capitalismo y la modernidad. Y por eso es que muchos luchadores de izquierda, al final, como bueno, ya se han dado cuenta, ¿no? Apellida Moreno. No tiene sentido porque Lenin es Lenin, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿no? En Bolivia, en muchos lugares, los que al principio han dado la vida por el pueblo, y al final, ¿no? Una vez que el sistema se nos ha consumido, felices, ¿no? Yo también cuando era joven luchaba. Pero ahora que ya, entonces ya no lucho, etcétera, etcétera. En general, uno de los más acérrimos críticos del Evo en Bolivia es el hijo de un gran luchador de izquierda, se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz, perdón, es su sobrino. Era mi amigo, yo lo conocí, era bien de izquierda, todo lo que está de izquierda. Ahora es bien de derecha. Entonces al final utilizan todo esto para sus fines particulares, ¿no? Es cierto que el ser humano es egoísta, egocéntrico, ególatra. Es cierto que el ser humano es imperfecto, etc. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué idea de humanidad está detrás de toda la reflexión de Marx? Entonces, ¿se acuerdan? Esta reflexión igual de la
del año anterior, en la cual Marx dice el ser supremo para el ser humano es el ser humano. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Y eso se mantiene hasta la segunda redacción del Capital de Marx de 1873. Y tengo N textos para ir mostrando todo eso, ¿no? O sea, esa reflexión Marx nunca lo perdió, ¿no? Pero el problema no es decir Marx lo dijo, el problema es de dónde toma eso Marx. La reflexión metodológica tradicional parte de lo que dice Marx. La reflexión epistemológica en el sentido de Marx, en el sentido de Bloch, en el sentido de Benjamin, en el sentido de Hugo Zimmermann, en el sentido de Hinckelhammer, no parte de lo que dice Marx, sino que a partir de lo que dice Marx se remonta históricamente a ese horizonte que hace posible, que hizo posible que Marx dijera lo que dijo. Y entonces entiendo la situación de Marx. Pero no solamente la situación de él, entiendo nuestra situación. Y entonces puedo ir más allá de nuestro propio tiempo histórico. ¿Sí se entiende, compañeros? El problema no es citar a Marx. El problema es saber de dónde ha tomado eso, qué quería decir eso, qué suponía eso, o cuál era el presupuesto, con qué estaba dialogando. Ese es el problema. Eso tiene que ver con que el problema no es creer en Marx, el problema es creer en lo que él creía. ¿En qué creía él? ¿No? Entonces, ahí es donde me aparece el problema. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, no está solucionado. Espero en estos 3 días formularlo como hipótesis, porque sigue siendo conjetura. Otra vez, ¿no? Decía hace 3 años, en la historia de la humanidad, las grandes verdades aparecen como si fuesen grandes blasfemias. Sí, como un insulto, digamos, aparece, ¿no? Y cuando uno descubre algo novedoso, hay que ser bien cauto, ¿no? O sea, hay que ser muy prudente. Entonces, por eso digo, ¿no? En mi ingenuidad, ¿no? Creo que he descubierto algo que está contenido en la obra de Marx. No está dicho explícitamente, porque yo me doy cuenta de la dificultad de decir lo nuevo. Esto es lo que dice Walter Benjamin en su reflexión relativa al lenguaje. El problema no es descubrir lo nuevo, el problema es construir el lenguaje en el cual lo nuevo aparezca y tenga sentido. Porque si utilizo el mismo lenguaje anterior o de la dominación, lo nuevo desaparece o de todo se torna ininteligible, no se entiende, ¿no? Entonces, por eso la lucha de Walter Benjamin con el lenguaje. Dice, no solamente sus biógrafos, sino sus grandes amigos, en este caso Gerson Schoen, la pluma de Walter Benjamin en alemán era exquisita, era muy fina. Es un alemán muy pulcro, pero no por afanes gramaticales o de estilo, sino porque quería hacer aparecer lo nuevo en el lenguaje, porque gracias a eso se torna inteligible aquello que tenemos delante nuestro y no lo entendemos. ¿Cuál es el sentido de la revolución esta? ¿Por qué vivió, luchó y murió Chávez? ¿Por qué? ¿No? Entonces, como queremos darle una fundamentación racional, ¿no? Entonces, por eso es que esto lo dialogamos no solamente con el maestro o los maestros, sino en relación a la tradición de la cual ellos parten, que no necesariamente es la nuestra, ¿no? Porque en el caso de Marx, por un lado, es la Europa de su tiempo, y por otro lado, la tradición de la cual él procede, tradición judía y mística. Ahorita voy diciéndolo. En Hegel ya hay cualquier cantidad de evidencia para poder, ahora lo podemos mostrar con pelos y etcétera, ¿no? En Hegel, la dialéctica es la secularización del pensamiento cristiano de derecha. En Marx,
el método dialéctico es la secularización del pensamiento místico judío. Wow. Para entender eso, hay que meterse a eso. ¿Quién se mete a eso, compañeros? Ni a la religión se mete, ni a lo teológico se mete, peor es a lo místico. Somos bien modernos, bien seculares. Y decimos que lo estamos descolonizando. Seguimos colonizados, compañeros. Qué bueno que se ríe. Sí, siempre me gusta eso. Entonces, ¿en medio de qué se da esta reflexión? En la coyuntura que estamos viviendo, que a todas luces es una coyuntura de transición hacia otra forma de vida. Nuestro problema ya no es pasar del capitalismo al socialismo. Nuestro problema es ir más allá de la modernidad. Quienes tienen mínimamente una formación decolonial saben eso, ¿no? Y quienes dicen que son decoloniales y todavía están pensando en algunos aspectos positivos de la modernidad, con mucho respeto y de modo fraternal, todavía tienen que ponerse a trabajar y estudiar. Es otra forma de vida. La modernidad es una forma de vida, no solamente una cultura, no solamente un tiempo histórico, no solamente una economía, es una forma de vida. Es depredadora de lo humano y de la naturaleza. Y hay cualquier cantidad de evidencia al respecto. Por eso el problema no es ir al socialismo, es ir a otra forma de vida. Le podemos llamar socialismo comunitario. Está bien, yo no tengo ningún problema al respecto. Se podría decir que básicamente los pueblos que se debatan al interior de las consecuencias desastrosas de este tiempo histórico, por ejemplo, los mapuches en Chile, ¿no? O los pueblos originarios en Ecuador, se debaten entre los que siguen padeciendo pasivamente las consecuencias del modelo neoliberal, por un lado, ¿no? Digamos, esto es literal en Colombia. Están padeciendo y frente a eso no saben qué hacer, ¿no? Por eso están como están. Por otro, los que se resisten activamente a esta forma económica y política de dominación. Ahora sí, el caso de gente como los pueblos en Ecuador. Se están resistiendo, y ahora en Chile, ¿no? Está cumpliendo la profecía de Allende. Y llegará el día en que las alamedas se vuelvan a llenar de la juventud, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquellos pueblos que pasaron ya de la mera resistencia a la construcción de alternativas distintas al capitalismo neoliberal y la modernidad. Este servidor en concreto es Venezuela y Bolivia. Listo, ¿no? Cuba ya hizo lo que podía hacer. Listo, ¿no? Entonces ahora la batuta nos ha pasado a nosotros. Cuando uno se sitúa desde la perspectiva de aquellos pueblos que están prácticamente luchando y construyendo alternativas, pues todos los días estamos en eso. Todos los días. Vi un programa de televisión de aquí de BTV, ¿no? Entonces ahí decían las invitadas, ¿no? No, que nosotros, así los venezolanos, ustedes saben, somos gente que inventa todos los días, a cada día. ¿Ven? Empiezan a aparecer nuevos problemas, pero también nuevos temas, como este que estoy introduciendo ahora, cuasi insospechados para el pensamiento crítico o liberador del siglo XX, y que están empezando a iluminar de mejor modo las posibles salidas al impasse que a diario produce el capitalismo y la modernidad. Espero aterrizar en esto el día jueves, ¿no? ¿Qué significa tiempo mesiánico en Benjamin? ¿Y por qué, en opinión de este servidor, estamos viviendo un tiempo mesiánico? Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Hay que tomar conciencia de eso, porque puede estar sucediendo eso, y si no tomamos conciencia de eso, ese momento se pasa. Y si se pasa, compañeros, nos agarró la historia en feria, nos va a dar una arrastrada de otros 50 años que no vamos a poder pararnos. Es una oportunidad histórica, una coyuntura histórica de la cual tenemos que hacernos cargo, del modo más consciente posible. Decir que en este nuevo siglo XXI necesitamos otro pensamiento acorde a los problemas del siglo XXI ya no es una mera pose,
sino una real necesidad. Máxime si el problema ya no tiene que ver solo con una nueva opción más, ya sea económica, política o cultural. Nuestro problema ya no es óntico. No estamos luchando por algo en concreto, en específico. Nuestra lucha, en primera instancia, es humana. Pero la humanidad, la vida de la humanidad es imposible sin la naturaleza. Por ello implica luchar también por ella. Pero si seguimos las líneas del pensamiento místico, en el cual está en última instancia apoyado lo que dice Marx y los pueblos originarios, nuestra lucha es también cósmica. Porque en el supuesto caso de que descubran formas de vida en otros planetas, las transnacionales van a hacer en esos planetas lo mismo que han hecho en este planeta. Estamos luchando por un proyecto que tiene que ver con el destino de la humanidad y la naturaleza. Los últimos informes de los grandes centros de pensamiento y las denuncias de los grandes analistas a nivel mundial tienden a mostrar que a los grandes centros de poder les importa poco seguir explotando la naturaleza hasta sus últimas consecuencias. Y paralelo a ello, están impulsando ya de hecho políticas tendientes al exterminio prácticamente de la mitad de la humanidad. O sea, gracias al desarrollo de la tecnología y la cibernética, la mitad de la humanidad, más de 3.500 millones de habitantes, porque supuestamente somos un poquito más de 7.000 millones. Les es población sobrante. Quieren deshacerse de toda esa gente lo más pronto posible. Que a estos grandes centros de poder les aparece como un estorbo, porque están consumiendo, ¿no?, lo que los grandes centros de poder quieren reservar para ellos, ¿no? Por eso los grandes empresarios y directores de las grandes transnacionales son veganos, son vegetarianos, comen muy natural, etcétera, etcétera. Porque ellos saben las miserias que producen sus empresas, ¿no? Por eso lo que ellos producen no comen, saben la basura que están produciendo. Gran parte de la humanidad desaparece como un estorbo, un obstáculo para sus planes de desarrollo y consumo de los actuales y nuevos bienes materiales que siga produciendo al diario el gran capital. Frente a este panorama, el tipo de pensamiento crítico que ya no está pensando desde los mismos presupuestos sobre los que se construyó el pensamiento crítico marxista y de izquierda del siglo XX, está empezando a pensar la posibilidad de producir otros presupuestos, otros fundamentos. Ya no podemos partir más de los fundamentos de la modernidad. No, eso es un suicidio. O sea, otros fundamentos sobre los que sea posible construir otro pensamiento, que no se limite a criticar, sino a proponer las posibles salidas al impasse en el cual se encuentra no solo el pensamiento de izquierda, sino a la situación en la que se encuentra la gran mayoría empobrecida sistemáticamente por el capital. Nunca civilizatoriamente habíamos asistido a una civilización, un estado civilizatorio en el cual la pobreza se la produce sistemáticamente a diario, y con ciencia, y con tecnología. En este sentido, el pensamiento que hemos intentado desarrollar en estos últimos años está afirmándose en esta línea, en diálogo con Bloch, Benjamin, Marx, ¿no?, y también Hinkelheim. Pero, que lo que siempre decimos, ¿no?, y esto hay que tenerlo bien claro, nosotros no pensamos desde autores, nosotros pensamos desde la realidad, y desde los problemas que nos plantea la realidad dialogamos con los autores, pero no con cualquier autor, sino con los autores o pensadores que nos permiten desarrollar el pensamiento que queremos desarrollar. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos?
son los problemas que a diario vivimos, desde el núcleo ético, mítico, racional, presupuesto en nuestros pueblos originarios anteriores a la modernidad, que no han sido vencidos, desaparecidos, acabados, exterminados del todo por la modernidad, siguen vivitos y coleando. Y por eso es un poco lo que insisto siempre, desde el 92 en adelante, están irrumpiendo en la política, de tal modo que están transformando políticamente la cara de la discusión a nivel mundial, ¿no? Porque es otro núcleo a partir del cual se puede entender toda la realidad de otro modo. Pero el problema no es afirmar, digamos, románticamente, ¿no? O por buena onda, o por buena gente. Hay que darle una fundamentación. De eso se trata. Entonces, vamos a desarrollar tres hipótesis. La primera tiene que ver con los presupuestos implícitos en la antropología con la cual surge la modernidad. En nuestros pueblos originarios, no solamente del continente americano, sino de todos los pueblos originarios, de los 6 grandes estadios civilizatorios, la idea de humanidad es similar. No estoy diciendo que sea idéntica, es similar. Y la modernidad va con todo eso. La segunda tiene que ver con la secularización moderna de los mitos presupuestos en las antropologías de la modernidad. Las antropologías de la modernidad están fundamentadas en el pensamiento cristiano, protestante, europeo, latino, helenocéntrico. Eso hay que decirlo del modo más claro posible, ¿no? Y ahí el gran filósofo Hijo de Su y el resto es Aristóteles, ¿no? Ese es el primero que da una fundamentación, pero bien fundamentada, a toda la posición del dominador. Y esa posición, desarrollada hasta el día de hoy, de modo intacto, se sigue enseñando muy bien. La modernidad es una secularización de eso. Entonces, cuando yo no conozco lo que está presupuesto en esta secularización, me trago a la secularización. Y las tomo como si fuesen juicios de hecho, verdades, y no es así. Entonces, por eso tengo que remontarme históricamente para ver de dónde surge esta gran falacia. Y la tercera hipótesis intenta situar el lugar que este tipo de reflexión antropológica tiene al interior de la dialéctica, tanto de Hegel como de Marx, así como de la posible idea de dialéctica que se podría desarrollar a partir de este último, en el caso de Marx. En mi opinión, el marxismo del siglo XX hegelianizó a Marx, siguió manteniendo el método dialéctico, y la famosa inversión esta de que Marx parte de la materia y no de la idea, como que es mero discurso, porque en la política eso se ha visto muy poco, porque no ha cumplido una función epistemológica trascendente, ¿no? Entonces, por eso este servidor ahora va a intentar aclarar la naturaleza de la inversión de la dialéctica de Marx. Fíjense cuán pretencioso. Decir a todos los marxistas, no dieron que con bola, ¿no? Y espero que ahora, como dicen acá, les demos un jonrón. Me estaban explicando ayer que este servidor no tiene tradición bismodera, o sea, yo no entiendo, pero me están explicando lo que significa eso, ¿no? Para finalmente mostrar que la reflexión antropológica que hacen tanto Marx, Bloch, Benjamin y Hinkelhammer es parte consustancial de la nueva idea o concepción de dialéctica que produjo Marx y que Hinkelhammer está desarrollando hoy. Ojo, siempre he dicho, este servidor trabaja a Marx no para convertirse en marxista, ¿no? Entonces, en Marx, la dialéctica aparece como de 4 momentos. Mañana voy a hacer esquemitas, ahora no hay la pizarrita, pero mañana voy a hacer esquemitas donde voy a ilustrar de mejor modo todo esto. Cuando yo pienso desde la perspectiva de los pueblos originarios, me parecen 5 momentos. ¡Wow! Hegel se me quedó así chiquito, ¿no? Entonces, voy a explicar, mostrar cómo es posible eso, ¿no?
en toda la obra madura, última. Este servidor tiene la oportunidad de editar la obra de Hinckelhammer, en la cual él está reflexionando mucho acerca de la especificidad de la dialéctica marxista y la función que el humanismo tiene hasta el final de su vida en Marx. Ha insistido mucho en reflexionar o aclarar lo que está presupuesto en la afirmación de Marx de procedencia feuerbachiana, de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. ¿Cuántos no han dicho eso? ¿Cuántos no han citado eso? El problema es qué significa eso. Hinckelhammer mismo ha insistido en que para Marx esta afirmación es o puede servir como criterio de discernimiento ético o racional para discernir el sentido de las acciones políticas, de la praxis en general, así como de la intencionalidad revolucionaria cuando se quiere transformar la realidad. El único que puede transformar estas realidades es el ser humano. Entonces, para que eso sea o no posible, hay que tener claro en qué consiste eso. ¿Qué es aquello que puede hacer o no el ser humano? ¿De qué es capaz o no el ser humano? Esa es una reflexión explícita, no es una reflexión implícita. Por ello, insistimos en que Marx no se queda en esa afirmación, sino que va más allá de ella al mostrar qué es aquello que se deduce o lo que se sigue de esta afirmación de que, en consecuencia de lo que se trata, cuando se está de acuerdo con la idea de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, es de luchar contra todo tipo de acción, situación o hecho que niegue esta idea criterio. O sea, cualquier tipo de práctica política, económica, cultural, racial, etcétera, etcétera, que niegue al ser humano, que niegue la dignidad del ser humano, hay que luchar en contra de eso. Pues bien, como el pensamiento dialéctico sugiere y que está contenido en el procedimiento metodológico de la fenomenología, de lo que se trata es ver de dónde surge no solo la afirmación de Feuerbach, sino la reflexión categorial explícita de Marx. Entonces, recordando nuestras exposiciones anteriores, hablamos de las categorías cuando hablamos de conceptos que explícitamente se están refiriendo a un tipo de acción o práctica política. Cuando un concepto es orientador de la praxis política, se convierte en categoría. Y entonces, la reflexión meramente teórica queda en segundo lugar, porque aquí el problema no es hacer teoría, el problema es transformar la realidad. En nuestra opinión, es un diálogo implícito con los presupuestos fundamentales con los cuales surge la modernidad y que ahora hay que superar. O sea, tenemos que ir más allá de la modernidad, ese es el problema. Entonces hay que remontarse al principio del origen de la modernidad, como dicen Bloch y Benjamin en sus diálogos con Hegel. En el final es cuando aparece más claramente el origen o el comienzo de un proceso. Esto es, 5 siglos después de la modernidad, ahora podemos ver clarísimo hacia dónde conduce la modernidad. Se ve claro, la destrucción sistemática de todo. O sea, ya no es una mera teoría. Gente que no es marxista, que en su vida jamás ha leído a Marx, ya está de acuerdo con esto. Justo ahora, cuando empieza a alborear el fin de la modernidad, o el final de la modernidad y el amanecer, no solo de un nuevo siglo, sino de un nuevo tiempo. Podemos augurar ahora el advenimiento del auténtico futuro, porque la idea de que de futuro ha producido la modernidad no solo es nefasta, es falsa. Hay que dudar sistemáticamente de la idea de temporalidad que ha producido la modernidad, esta idea lineal. Benjamin está totalmente de acuerdo con los pueblos originarios. La idea de temporalidad de los pueblos originarios es circular, cíclica y en espiral. Nuestro norte no solamente está en el sur, está en el principio, está en el pasado. Hay que redignificar la dignidad de nuestros pasados, humillados hasta por nosotros. El pasado,
lo dicen Bloch y Benjamin, no están en el pasado. El pasado no es algo que existe fuera del sujeto. El pasado es una categoría existencial. Yo no puedo tener al pasado como objeto, pero por la praxis, por la humanidad, por el tipo de acción que nosotros impulsamos, podemos hacer revivir el pasado en este presente. El pasado no está en el pasado. Nuestros muertos no están muertos. Es otra idea completamente distinta, a la cual el capitalismo y la modernidad le tienen urticaria, porque es lo más revolucionario. Y para que se desarrolle la modernidad y el capitalismo necesitan producir una idea que trastoca el sentido del pasado y del futuro. Trastoca de tal modo que lo pone lejos del alcance de la praxis humana. Hay que transformar eso. El pasado no está en el pasado, el futuro no está en el futuro. El pasado y el futuro están en el presente. Es el único lugar en el cual nosotros podemos tener acceso a ellos. A eso Benjamin le llamaba el tiempo mesiánico. Los pueblos andino-amazónicos a eso le dicen el Pachacuti. Casi el 99.99% de los marxistas dicen que al pasado no se puede volver. Y este servidor, a partir de la idea o la concepción que de temporalidad tienen los pueblos originarios, en diálogo con Bloch y Benjamin, y también Marx, pero especialmente con Bloch y Benjamin, el pasado no está en el pasado. Convivimos con el pasado, pero no nos damos cuenta. No solamente podemos volver al pasado, debemos para trascender. Ese es un proceso en el lenguaje de Franz Rosenweig y que utiliza Walter Benjamin de redención. Según nuestra hipótesis, otra de las formas de entender la inversión que hace Marx a la dialéctica hegeliana. Marx invirtió el método dialéctico de Hegel. Nuestra hipótesis consiste en empezar por donde termina la dialéctica de Hegel. ¿No? Entonces, hace años que estamos trabajando Hegel, hace años que estamos trabajando el método de Marx, años, y dialogando con los mejores, para dar pie con bola, para entender eso. Para saber qué significa y cuál es la función política orientadora para la transformación de realidades como las nuestras. O sea, no es una mera preocupación teórica, es una preocupación existencial, porque ustedes que están en un proceso como este saben lo que significa atravesar un proceso como este. No es fácil, ¿no? Que siempre dicen los cubanos, mijito, esto no es fácil, mijito. No es fácil, ustedes. Y es ingenuo el revolucionario que cree que hacer una revolución es fácil. Esto es lo más complicado. Esto es, para darle la vuelta a Hegel, el capitalismo y la modernidad es esa santísima trinidad. La fundamentación filosófica, Hegel, la fundamentación económica, el capitalismo, y la modernidad es la fundamentación cultural e histórica. ¿Listo? Eso hay que darle la vuelta. Hay que partir del final de ellos, hacia dónde han conducido ellos, de su resultado, de sus consecuencias, y desde ahí remontarse al principio, para lo que está puesto al revés, para que lo que está puesto al revés lo podamos poner de pie, ¿no? Entonces, Marx decía, en Hegel el método está al revés, ¿no? En el Capital, Marx muestra de que el capitalismo es quien pone a la realidad al revés. Y ahora, el desarrollo de la subjetividad capitalista, que es burguesa, pone en la modernidad a la humanidad al revés. Todo está al revés. Habrá que ponerlo de pie. Entonces el problema no es solo Hegel, no solamente el capitalismo, está bien la modernidad. Están invertidos y nosotros estamos de cabeza. Cuando Marx dice en el postfacio, la segunda edición del tomo 1 del Capital,
que no solo le había hecho una crítica a Hegel hace casi 30 años, sino que le había invertido a este. Lo que está diciendo también es que él, Marx en este caso, había partido en su crítica no por donde empieza Hegel, sino por donde termina él. ¿Qué quiere decir esto? Hegel, en la fenomenología del espíritu, voy a adelantar algunas hipótesis. Como dicen en México, están locochonas. En inglés le dicen insane. ¿No? Está loco, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aquí nuestra estimada Karina les puede explicar bien, ¿no? Porque ella utilizaba mucho la palabra, está que loco, ¿no? Pero yo sí, ¿en qué sentido? Pues, o sea, loco en el buen sentido de la palabra, la cosa está locochona, ¿no? En los tiempos de Hegel, cuando él publica la fenomenología del espíritu, en la fenomenología del espíritu, él explica, él muestra cómo es que el pensamiento del mundo, de la vida cotidiana, se puede elevar del pensamiento común al pensamiento científico, ¿no? Entonces, sus alumnos, ¿no?, y entendían bien la metáfora, a esta descripción le llamaban la escalera, ¿no? Entonces, cuando Hegel nos hace atravesar la escalera del plano de la conciencia al de la autoconciencia y al de la razón, ¿no?, hemos subido esa escalera y estamos en condiciones de hacer ciencia, ¿no? La escalera es una metáfora del misticismo cristiano y judío. Por eso el método dialéctico es el proceso de elevarse de lo abstracto a lo concreto. ¿Se acuerdan del sueño que tiene Jacob cuando está volviendo a la tierra? Después hay una piedra ahí, ¿no? Entonces se acuesta para dormir y tiene un sueño y ve una escalera por donde ascienden y descienden ángeles. Esa idea está detrás, ¿no? Entonces el problema es elevarse, y la dialéctica, como secularización del pensamiento místico cristiano, es el modo de elevarse del ámbito de lo cotidiano al ámbito del concepto, de la ciencia, de lo abstracto, o sea, del conocimiento, ¿no? Entonces, una vez que he mostrado ese proceso, ¿no?, entonces dice Hegel, ahora puedo tirar la escalera, ¿no?, porque ya está en el ámbito de la ciencia, y eso es la ciencia de la lógica, ¿no? Y los alumnos, entre bromas, cuando alguien entendía o no a Hegel, decía, todavía no ha subido la escalera, ¿no? Todavía está en el primer peldaño, ¿no? No, sí subió la escalera, ¿no? Entonces, el problema es elevarse del ámbito de lo material al ámbito del conocimiento de lo material, ¿eh? Ese es el problema. En la ciencia de la lógica, él muestra cómo ahora la razón se comporta en el plano científico. Se comporta en el plano científico quiere decir lo siguiente. Por eso Marx, cuando habla de ciencia, habla de Wissenschaft. No está hablando de la science anglosajona, ¿no? Cuando habla de la Wissenschaft, ¿no?, o de la era de ciencia, en este caso germana, ¿no?, está hablando de la escalera, de cómo ascender ahora de la dialéctica, de la doctrina del ser a la doctrina de la esencia y a la doctrina del concepto. Cuando estoy estudiando la fenomenología, ¿no?, todavía yo no he ascendido, no sé lo que está contenido en el mero aparecer de los entes. Cuando estoy en el ámbito de la ciencia, yo sé que detrás de cualquier aparecer, de cualquier tipo de ente, lo que está contenido, en última instancia, es toda la realidad. En el caso de Marx, en el aparecer de la mercancía está contenido el sistema mercado-mundo, en el lenguaje de Wallerstein, ¿no? En ese entonces está contenido el mercado mundial, pero ahora sería el sistema mercado. Está contenido, o sea, gracias a eso existe, digamos, el micrófono. Cuando uno tiene esas categorías, ya sabe que
La mercancía no se explica por sí sola, sino por todo lo que está presupuesto ahí. Y para poder entender todo eso, tengo que saber elevarme, ¿no?, desde las abstracciones simples. Una abstracción quiere decir algo que me aparece sin relación al todo de la realidad. Todavía no conozco el tipo de relación que tiene a la realidad. Entonces, lo que tengo que hacer es reconstruir eso que está contenido en el aparecer de los entes, en este caso, en la mercancía. Y por eso Marx hace todo ese tipo de recorrido, ¿no? Bueno, en el caso de Hegel, después de escribir la ciencia de la lógica, publica su sistema con la enciclopedia, ¿no?, ya el modo como funciona en conjunto. Recién publica la fenomenología del derecho. Y cuando Marx está estudiando en la Universidad de Berlín, ¿no?, lo que se está discutiendo es la filosofía del derecho. O sea, hay que conocer ese tipo de detalles. Ya no se está discutiendo ni la fenomenología ni la ciencia de la lógica. Marx después va a discutir con la fenomenología y en los Lundis con la ciencia de la lógica. Ahora lo tengo mapeado bien todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué aparece en la fenomenología del derecho? Durante todo el transcurrir de la fenomenología del espíritu, durante todo el transcurrir de la ciencia de la lógica, Hegel nunca expone, aclara el sujeto que atraviesa todo ese tipo de procesos. Recién nos habla de ese sujeto que atraviesa todo ese proceso en la filosofía del derecho. Ahí es donde termina. En el derecho abstracto, ¿no?, por eso es un todo sistemático. Se empieza con la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto, y ahí cierra el método dialéctico Hegel. Y al final expone el tipo de sujeto que presupone todo ese tipo de proceso, y nos dice, cuando define qué es la humanidad, qué es el ser humano, nos dice, el ser humano es el sujeto que es capaz de objetivar por su voluntad propiedad. Entonces, cuando el ser humano tiene propiedad privada, ese es ser humano. Si no tiene propiedad privada, no es ser humano. O sea, el sujeto que atraviesa la dialéctica de Hegel es el individuo liberal, burgués, capitalista, eurocéntrica y moderna. Ese es el tipo de antropología que está presupuesta en toda la obra de Hegel y que le expone recién al final. ¿Dónde empieza la inversión de Hegel? Exactamente, la inversión que Marx le hace a Hegel empieza exactamente ahí. Dice, vamos a empezar por el final. Ahora me volví a traer el textito la crítica, la introducción a la crítica de la filosofía del derecho. Y cuando Marx en el postfacio de la segunda edición del Capital dice, hace más de 30 años, dice, saldé cuentas con este vato, ¿no? O sea, ¿cómo sería aquí en venezolano? Con este pana, ¿sí? Hace más de 30 años saldé cuentas con este pana, ¿no? Me gusta que se ríen de gente, ¿no? Entonces, cuando uno va a ese texto, porque no solamente lo pone en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, lo pone, ¿sí?, en la reflexión metodológica que Marx hace en la segunda edición del tomo 1 del Capital, 1873, dice hace 30 años, ¿no? Y cuando uno va al texto, empieza con esta afirmación de que el ser humano es el ser superior para sí, empieza con una nueva antropología, Marx. O sea, empieza por donde terminó Hegel. He ahí la inversión. ¿Qué tal? Pregunta, ¿quién lo dijo? ¿No? Estoy haciendo explícito algo implícito. Quien más se aproxima a esto es Karel Kosik. Pero él sigue funcionando por cualquier parte de Heidegger. Pero sigue funcionando la Hegel, porque su último capítulo trata del ser humano. Él tuvo que haber empezado por el ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Y no lo sitúa como un momento central de la dialéctica de Marx. Este servidor ahora lo va a situar como un momento fundamental de la dialéctica de Marx. Lo primero que un revolucionario tiene que tener claro es la idea que el ser humano está portando
la idea que el ser humano es precursor, la idea que el ser humano está desplegando y desarrollando, si eso no tiene claro, su actividad revolucionaria va a ser confusa siempre. ¿Sí se entiende, compañeros? Y gracias al TUSER y al marxismo soviético, todas esas reflexiones se perdieron, pues estaban preocupados más por la ciencia, por lo material, ¿no? Y entonces perdieron el criterio. Y hasta se suicidaron. No, esta lo dijo la compañera. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ¿por qué luchó hasta el final de su vida el Che? Y una claridad, la idea de ser humano. ¿Qué idea de ser humano portan ustedes? Eso tiene que estar claro. Eso es lo primero que hay que discutir. Lo primero que tiene que estar claro, ¿qué significa la subjetividad comunitaria? La subjetividad revolucionaria, la subjetividad humana. ¿Qué significa eso? Si eso no lo tengo claro, no tengo criterio de orientación para ningún tipo de praxis política. Y entonces van cantinfleando nuestros revolucionarios por aquí y por allá. No voy a nombrar a nadie, nada de eso, porque para mí todos son fraternalmente